Shalom, saludos mis amados hermanos, qué bueno que se han mantenido en esta conexión. Gracias a Dios por la oportunidad que nos da, bendito sea Dios, de poder continuar con estas transmisiones para poder seguir aprendiendo de la Torá, de la Escritura. Bendito sea Dios por esa oportunidad y bondad que nos da. El día de hoy vamos a tratar un tema que, como ya ustedes pudieron percatarse, lo bueno de actuar en su momento. El tiempo, sin lugar a dudas que es algo que pasa, pero a la vez no pasa. Es decir, que en su momento vuelve al momento, es cíclico, vaya. Y desde este punto de vista, todos nosotros tenemos que considerar esta parte porque qué tan importante es que nosotros podamos considerar los tiempos. Miren, no creo que todos sabemos y conocemos el asunto de la formación de una vida en el vientre de mamá. Desde luego hablamos de 9 meses, pero los primeros 3 meses son fundamentales, ya que en los 3 primeros meses hay una estructuración, hay una formación de esta nueva vida. Los siguientes 6 meses solamente es un desarrollo de lo que en un principio se gestó o se formó. Entonces, por ello es que médicamente se presta atención a estos 3 primeros meses porque son importantes. De ello depende la estructura, de ello depende la formación. Y lo que se haya formado, Dios tenga mucha bondad, hubo una malformación, los siguientes 6 meses ya no se puede modificar esa formación, ya no se puede modificar esa estructura, sino que solamente va a haber un desarrollo, solamente va a haber un crecimiento, solamente va a haber esa culminación de lo que en un principio se formó y se estableció. Esto nosotros tenemos que tenerlo bien claro y bien presente, mis amados hermanos, porque en la vida tenemos que prestar atención a los momentos, tenemos que prestar atención a los tiempos, tenemos que prestar atención a las cosas como nosotros las llevamos a cabo, ya sea que actuemos, ya sea que hablemos, ya sea que hagamos diversidad de cosas. Hay un ejemplo, quiero tomar dos ilustraciones de la Biblia para ampliar un poquito esto, y uno de ellos es lo que nos enseña el libro de Números, capítulo 14, en los primeros 2 versículos, hablando del pueblo de Israel en esa trayectoria que tenía a través del desierto, en esa trayectoria que tenía después de haber salido de Egipto. La escritura nos señala que llegan a un momento donde no tenían agua dulce para beber, había unas aguas amargas. este, Moisés arroja un árbol amargo y de esta manera el agua eh, se vuelve dulce para que ellos puedan tomar. Pero parte de ello es que dice, a en la narrativa, perdón, me equivoqué de cita, es en Números 14, 1, 2 que les había dicho, pero la narrativa es, perdón, que antes de que esto sucediera, posteriormente hay una narrativa donde dice que los 12 espías subieron a reconocer la tierra y regresaron. Cuando estos 12 espías regresan, entonces dice la escritura que aquella noche, en el capítulo 14 del libro de Números, dice que aquella noche el pueblo lloró amargamente y que dice que además se quejaron y que dijeron mejor morir en Egipto o en el desierto. Este evento, esta circunstancia que el pueblo de Israel atravesó, mis amados hermanos, marcó el tiempo de sus vidas. Aquella noche que ellos lloraron amargamente, aquella noche que se quejaron, aquella noche que profirieron palabras negativas de decir, mejor pereciéramos en Egipto o mejor pereciéramos en el desierto, eso dio origen y dio inicio a que posteriormente en los tiempos y a través de la historia al pueblo de Israel le vinieran tiempos y momentos complicados, complicados como qué,
que ese mismo día que ellos se quejaron fue la destrucción del primer templo y fue la destrucción del segundo templo y fue la fecha en la cual se decretó la Santa Inquisición o la Inquisición, perdón, y fue aquella fecha que también se decretó el holocausto a través de Hitler. ¿Qué quiero dar a entender con este principio, mis amados hermanos? Que nosotros tenemos que tener bien presente en tiempos y momentos de la vida cómo actuamos, porque de alguna manera nuestras acciones, nuestra conducta, nuestra palabra van a marcar los tiempos y eso va a dar origen a una estructura, eso va a dar origen a una gestación, eso va a dar origen a un principio y que después, posteriormente, solamente va a venir ese desarrollo de eso que en su momento se originó, que en su momento se gestó. Esto tiene que traernos a comprender cuán importante son los tiempos, pero sobre todo en cómo nosotros actuamos en dichos momentos y en dichos tiempos. Nuestras acciones en un momento dado dan origen, en un momento dado dan esa pauta de crecimiento a lo que posteriormente viene. Esto me hace recordar, por ejemplo, en el libro de Deuteronomio, cuando la escritura enseña y dice que los recién casados está de alguna manera prohibido que el varón abandone a su esposa en ese momento, en el primer año de casados. Y dentro de algunas razones que pudiéramos considerar, una de ellas es porque como se está formando un nuevo matrimonio, el primer año es un año crucial donde la relación hombre y mujer tiene que forjarse, tiene que alimentarse, tiene que haber una unidad, tiene que haber una compatibilidad, tiene que haber acuerdos. Es un momento donde con la ayuda de Dios, al paso de los años que pasen, van a ser las bases sólidas para que ese matrimonio el día de mañana sea fortalecido. Eso es algo de lo que podemos aprender acerca del libro de Números en relación a este mandamiento. Desde este punto de vista, que nosotros podemos entender cuán importantes son los momentos de inicio, cuán importantes son los momentos en ciertos tiempos de cómo comenzamos las cosas en lo práctico, esto tiene que llevarnos a nosotros a tener ideas muy correctas de nuestro diario vivir. Por ejemplo, eh, cuando comienza el día, cuán importante en lo práctico, vamos a llamarlo así, cuán importante es que el niño cuando se va a levantar, cuando lo van a despertar a la escuela, se levante con un buen ánimo, con una buena palabra, posiblemente con música, con alegría, decirle, hijo, mira, va a comenzar tu día, hay que ir a la escuela y que se levante con un buen ánimo, porque ese buen ánimo, porque esa buena alegría con la que mamá, con la que papá le levanta, de alguna manera es lo que va a determinar cómo será su día. Esto nos tiene que llevar entonces a que comúnmente niños que tienen, vamos a llamarlo así, que no lo determina todo, pero que ayuda, que tienen buenas calificaciones, que son buenos niños, que le echan ganas a la escuela, desde luego tiene que ver de cómo comenzó su día, cómo papá y mamá le hablaron, cómo mamá y papá de alguna manera lo motivaron con esas bonitas palabras, con un buen desayuno, con alegría, y eso que determina el comienzo del día, durante el día su desarrollo, desde luego que es productivo. ¿Por qué? Porque como lo mencionamos en un inicio, todo lo que bien inicia, bien va a finalizar, porque hay una estructuración, porque hay una gestación en algún momento dado de las cosas y que posteriormente solamente va a venir su desarrollo, su crecimiento o su formación, como lo queremos ver. Esto es un punto muy práctico. De igual manera, entre esposo y esposa, la pareja, cuando alguien sale de casa, que va al trabajo, la manera en que la esposa le dice al marido que te vaya bien, no sé, amor mío, que tengas un día excelente en el trabajo, eh, que Dios te bendiga, esas buenas palabras de cómo comienza el día, de cómo comienza su partida del varón de casa para ir al trabajo,
con buen ánimo, desde luego que durante el día, desde luego que durante ese tiempo que está fuera de casa, pues podemos entender que tendrá un desarrollo, tendrá un crecimiento, tendrá una productividad como tal en su trabajo. Entonces, esto, por un lado, es positivo. Ahora imagínense que por otro lado sea, Dios nos guarde, vamos a tratar de evitar que sea así, pero que sea negativo. Hijo, con malas palabras, párate, con insultos, parece que no entiendes y toda esa parte negativa, pues ya imaginemos cómo el niño para comenzar se va a levantar. Y posteriormente, cómo va a ser ese desarrollo de su vida. Digo, hoy en día, pues la pandemia estudian en casa, ¿no? Pero ¿cómo será su día en caso de que vaya a la escuela? Pues desde luego, quizá no va a prestar atención, va a tener malas calificaciones, quizá va a tener problemas en la escuela, no lo sé, algunas consecuencias y debido a que a lo que comenzó en su día no fue de la mejor forma y entonces eso solamente originó o lo que se originó en su momento solamente vino un desarrollo, un crecimiento, una formación de esas palabras. Cuán importante es de verdad que podamos actuar debidamente en su momento, porque esto desde luego que va a ser trascendente para nuestras vidas en todo lo práctico. Y así sí lo podemos llevar a lo espiritual en el asunto de leer algunos salmos, en el asunto de orar. Tenemos hoy en día el poder respetar el día de reposo, el considerar las fiestas bíblicas que en algún momento son origen en un ciclo anual y que todo esto a la hora de comprender y de entender cuán trascendencia y cuán importante es comenzar ciertos momentos con la mejor actitud, con el mejor pensamiento, con el mejor positivismo, con la mejor manera de acercar nuestro corazón a Dios, desde luego que eso va a determinar todo lo bueno que el día de mañana puede acontecer, que así Dios lo quiera. Caso contrario, cuando se comienzan las cosas de una manera negativa, cuando se comienzan las cosas de una manera contraria a lo que anhelamos, pues desafortunadamente es que vendrá ese desarrollo en lo negativo de acuerdo a nuestros ojos. Ahora sí hay un ejemplo más que quiero tomar de las escrituras, donde esto nos va a traer más luz a nosotros. Y exactamente ahora sí es la narrativa que encontramos en Éxodo 17. Ahora sí, Éxodo 17 nos marca una narrativa donde dice que el pueblo de alguna manera se quejó cuando estaban del lugar de Sin a Refidim, que llegan a Refidim y que de alguna manera tiene que ver que Refidim significa un lugar de descanso. Llegan a ese lugar y hay una situación de que no tienen agua para beber. De alguna manera Dios les bendice, Dios les ayuda, tienen agua para beber, pero el versículo 17, el versículo 7 del capítulo 17 dice que aquel nombre fue cambiado de Refidim, dice que fue cambiado a Masá o a Meribá. Y buscando el diccionario algún significado de lo que estas palabras nos quieren decir, parte de ello es que dice que Masá tiene la connotación de prueba y que Meribá tiene la connotación de conflicto. ¿Qué quiere decir? Que un lugar de alguna manera llamado descanso, reposo del desierto, por cuanto hubo un conflicto, por cuanto hubo de alguna manera un altercado del pueblo para con Moisés, para con Dios, ese conflicto, esa actitud, esa esencia, esas palabras, esa forma de concebir las cosas en un momento dado ocasionó que un lugar llamado reposo fuera cambiado a un lugar de conflicto. Y eso lo dice el versículo 17, que debido a la actitud del pueblo que tuvo en ese momento de altercado, dice, y fue cambiado el lugar de Refidim a Masá Meribá, que quiere decir de un lugar como tal a un lugar de peleas, de conflicto. Y eso, mis amados hermanos,
queda marcado en el tiempo, queda marcado en el ambiente, en el espacio. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando nosotros no tenemos cuidado de ciertas palabras, de ciertas acciones, de ciertas conductas, eso marca nuestro futuro. Esa actitud que tuvimos marca la fecha, marca el lugar y hay que tener cuidado porque de una manera alegórica, metafórica, hay un X padre que se portó de una manera no correcta en algún momento, en una fecha, en un lugar y espiritualmente hablando, ahí hay una energía que se tiene que tener cuidado. Porque cuando vuelva el tiempo otra vez a pasar por ese lugar, o cuando se tenga que vivir por esa situación o circunstancia, si uno no lo tiene presente, hay la posibilidad de que entonces se vuelva a repetir lo mismo. Algunas fechas y algunos datos que marca, se señala y se comenta y se dice que en ese mismo lugar, un año posteriormente, fue cuando el pueblo de Israel tuvo otro altercado y ahora con el maná. Porque de alguna manera en un tiempo así actuaron. Y como eso quedó ahí impregnado, gestado, concebido, pues lo que viene a futuro solamente es un desarrollo, un crecimiento, de alguna manera es algo que ya marcó la historia, que ya marcó la vida, que ya marcó el ambiente y que si uno no presta atención a estas cosas, constantemente entonces de tiempo en tiempo, es que hay la posibilidad, Dios tenga misericordia de nosotros, que se irán repitiendo o se irán cayendo en cosas similares a lo que en algún momento se vivió. Por esa razón, mis amados hermanos, nosotros tenemos que tener entonces mucho cuidado de cómo comenzamos las cosas. Lamentablemente, podemos comprender entonces bajo estos principios que muchas de las cosas que como matrimonio se viven en tiempo presente no son más que un resultado de lo que en su momento se gestó en el noviazgo, de lo que en momento se gestó en la vida personal antes del matrimonio como jóvenes, o lo que en su momento se formó al inicio de casarse. Hoy en día, pasando los años en el matrimonio, a manera de ejemplo, entonces podemos entender que solamente es un desarrollo, que solamente es una formación, que solamente es un crecimiento de lo que en algún momento dado, por ignorancia, por seducción de la inclinación mala, de diferentes maneras, se hicieron actos y circunstancias no correctas, entonces ahora solamente es un cosechar de lo que en su momento se sembró. Otro ejemplo práctico de la vida muy común que tenemos es cuando se conciben los hijos. Cuán importante de verdad es tener presente los principios como hombre, como mujer, tiempo, lugar, espacio, donde se va a concebir vida, donde se va a concebir una nueva vida, tener presente estos principios porque de ello va a depender el futuro de esa vida, en qué circunstancias pueda encontrarse. Así, mis amados hermanos, en cada área de la vida, todos los que estamos escuchando están conectados, así cada tiempo de la vida, en su trabajo, en la escuela, en el matrimonio, como padres, como hijos, en algún momento por ignorancia, porque se nos hizo fácil decir, hacer ciertas cosas, puede ser que marcamos nuestro tiempo, puede ser que marcamos nuestro futuro, puede ser que marcamos nuestra vida y que al paso de los años, al paso de los tiempos, ahora solamente sea el caso de que se esté cosechando o solamente se esté desarrollando, creciendo lo que en algún momento se hizo. Esto, esto nos tiene que llevar a no ignorar un principio. Que ahora, bendito sea Dios, que nosotros tenemos la oportunidad de estudiar de las escrituras, de poder comprender a fondo de qué se trata esta vida, cómo podemos rectificarla, de qué manera tengo que hacerle para que con la gracia y el favor de Dios las cosas puedan cambiarse. Exactamente ahora
cuán importante es estudiar de la Biblia. Porque ahora nosotros al estudiar de la Biblia nos va a traer luz, nos va a traer entendimiento. Vamos a empezar a evaluar, vamos a empezar a hacer conciencia, vamos a empezar a identificar en qué áreas, en qué tiempos, en qué momentos ciertas conductas, acciones que cometimos en un pasado ahora hay que corregirlas. Y parte de ello comienza estudiando de las escrituras. Es lo único que nos va a dar luz, es lo único que nos va a dar entendimiento para poder comprender qué tengo que hacer ahora, qué debo de hacer ahora, cómo lo debo de cambiar, cómo lo debo de corregir, cómo debo de hacer estos cambios en la vida y que el día de mañana no sigan afectando la vida personal, no sigan afectando al matrimonio o en su caso no afecten a los hijos. Que podamos tenerlo presente. De ahí el gran concepto que tenemos, que no lo desconocemos, teshuvá, arrepentimiento, y que todo esto es un procedimiento que tenemos que llevar a cabo. Me llama la atención que, por ejemplo, en las aguas de Mará, dice la escritura que Dios les dio agua para beber, pero dice, les dio ordenanzas, les dio mandamientos. Y tomando este principio, entonces podemos comprender que ahí cuando de alguna manera no se entiende o que hemos aprendido que la ignorancia es la madre de todos los problemas y que desafortunadamente actuamos de una manera equivocada, ese versículo nos enseña y nos dice que exactamente para erradicar ese mal que en algún momento dado se dio, necesitamos inyectarle de la escritura, necesitamos inyectarle Biblia, necesitamos inyectarle de lo espiritual, necesitamos hacer un alto en la vida y empezar a entender, a tratar de comprender qué es lo que tenemos que rectificar. Y eso solamente será al paso de estudiar, de analizar, de comprender, de tratar de entender, que con la fuerza de voluntad y con la ayuda divina, claro que las cosas se pueden cambiar, se pueden mejorar. En otras palabras, todo lo que bien comienza, bien termina. Y a manera de ejemplo, ese momento donde el pueblo de Israel tuvo un altercado con Dios y dio ocasión a que se impregnara el ambiente y la fecha de acontecimientos negativos y que, como lo comentamos, al año siguiente vino un siguiente altercado que ahora fue el reclamar que no había pan para comer. La escritura dice, hablando de Refidim, y en Refidim, recuerde que se cambió el nombre a Masai Meribá, dice, e inmediatamente vino Amalek e hizo guerra contra el pueblo judío, contra el pueblo hebreo. Eso, pues, sin lugar a duda, es un grande ejemplo y una grande enseñanza que cuando se llegan a marcar los tiempos con actitudes incorrectas, como dijera Job, un abismo jala otro abismo. Y ahí es que se concibió esta inclinación hacia las cosas negativas y se seguirán dando a menos que hagamos algo, a menos que le pongamos un stop, a menos que digamos hasta aquí se detiene y no hay más que otro camino, otra alternativa. Estudiar instrucciones, estudiar de la Biblia, analizarme como esposo, como esposa en su caso, como padres, con los hijos, en lo emocional, en lo sentimental, en la economía, en el habla, en los pensamientos y por todas las áreas de la vida y con la ayuda de Dios empezar a trabajar sobre uno mismo, empezar a cambiar para que esa energía que se impregnó en un momento dado ahora pueda ser diferente. Los sabios comentan y enseñan que una cosa negativa es menor a una cosa positiva. Es decir, que si alguien hizo algo malo, vamos a llamarlo así, es uno. Pero que si alguien hace algo bueno,
lo toman en referencia del número de 500. En otras palabras, si se hizo algo malo en algún momento o se siguió una secuencia de cosas negativas en ciertos tiempos de la vida y ahí están marcados, ahí están impregnados, hay un grado de impureza, hay un grado de un ambiente negativo y quizá ahí es donde, abriendo un paréntesis, podríamos decir que hay gente que se ha percatado que en cierto ciclo del año, en cierto mes, en cierta fecha, parece que vuelve a repetir ciertos momentos similares que en algún momento dado vivió. Y eso es una buena señal de prestar atención, de evaluar y tratar de comprender. Y que entonces ahora vamos a tomar el ejemplo de Refidim, que hablaron mal. ¿Acaso podrá Dios darnos de beber en el desierto, como dijo el Salmo 89? ¿Acaso Dios podrá ponernos en mesa en el desierto? Esas palabras negativas que en un momento impregnaron cierto tiempo y cierta fecha, entonces ahora guardar silencio, tratar de no decir nada, tratar de ya no decir cosas negativas, que eso es un esfuerzo, que eso es un trabajo, y de esa manera, poco a poco, ir contrarrestando e irlo quitando hasta que con la ayuda y el favor de Dios pueda darse la vuelta y lejos de dejar una marca negativa, poder dejar una marca positiva. Por eso les dije 1 a 500. ¿Por qué? Porque si en un momento dado se hicieron cosas negativas, ahora con la ayuda de Dios, empezar a hacer cosas positivas, el poder cumplir mandamientos, el poder hacer lo que es grato delante de Dios, y eso de alguna manera cambiará el ambiente, cambiará lo que en algún momento dado marcamos y con el favor de Dios estaremos del otro lado. Todo lo que bien inicia, bien termina, y lo que en su momento uno hace, desde luego que eso va a dejar una marca en el tiempo de cómo las cosas solamente se están desarrollando, están tomando una formación o están tomando un crecimiento. Todo lo que bien comienza, bien termina. Que todos nosotros, mis amados hermanos, que estamos en este camino, eh, tú que escuchas, que estás conectándote en estas pláticas, el poder analizar la vida, el poder estudiar de la Biblia para poder tener una idea por dónde es que tenemos que mejorar, por dónde es que tenemos que cambiar. Muchas veces culpamos a los demás y se me viene a la mente el ejemplo más claro que tenemos en las escrituras. Cuando Dios le pregunta a Adán, ¿dónde estás, Adán? Adán se esconde y le dice Dios, ¿por qué te escondes, Adán? Adán le contesta, porque estoy desnudo. Y Dios le pregunta, ¿quién te dijo que estabas desnudo? Y la respuesta que da Adán es, la mujer que tú me diste. Esa no era la respuesta a la pregunta. Mas, sin en cambio, a veces así actuamos muchos de nosotros en la vida, o actuamos así en la vida. Evadimos responsabilidades y muchas de las cosas que nos pasan, muchas de las circunstancias que atravesamos y vivimos, tratamos de buscar culpables, culpar a la pareja, culpar a los hijos, culpar al jefe de trabajo, al presidente, culpamos a medio mundo, a toda la gente que nos rodea, culpamos que el ambiente, culpamos que la enfermedad, culpamos a todo lo que pueda aparecerse frente a nosotros, pero quizá estamos tomando la actitud de Adán, que Dios está dándonos un mensaje, está tratando de llamar nuestra atención y nosotros queremos justificarnos dándole la vuelta, cuando deberíamos primeramente de hacernos la pregunta, si todo esto está pasando, es porque algo en la vida yo debo de cambiar. Si todo esto me está pasando en la vida, es porque algo en la vida tengo que mejorar. Quizá algo en la vida hice que marcó mi tiempo. Quizá algo en la vida años atrás marcó mi vida, marcó mis años adelante, marcó el futuro y ahora solamente es el cosechar de eso que se concibió en cierto momento.
y lejos de estar dándole vueltas a las cosas o seguirnos justificando, seguir buscando culpables, mejor enfocarnos en nosotros mismos, analizar la vida con calma, con tranquilidad, tratar de entender y de comprender qué hice de mi vida. Puede ser, puede ser un joven, puede ser una persona adulta, una persona mayor, pues en ese momento, en ese tiempo de la vida que estás, pues ahí es analizar qué hice en el tiempo atrás, porque eso determina ahora lo que posiblemente estemos atravesando o estemos viviendo. Y ahí eso lo tenemos que tomar en cuenta y cambiar. Todo, de alguna manera, todo lo que vivimos tuvo un comienzo, tuvo un origen en algún momento dado de la vida. Y quiero terminar con esta breve ilustración de hace años que la escuché, que posiblemente usted la sepa, haciendo alusión a que todo tiene una consecuencia de cómo comienza. Y había un hombre en esta pequeña anécdota, había un hombre que estaba triste y estaba triste porque le iba mal. Y le iba mal porque ganaba poco y ganaba poco porque trabajaba mal y trabajaba mal porque estaba triste y estaba triste porque le iba mal en la vida. Y al estar triste porque le iba mal en la vida, cuando iba a trabajar, trabajaba mal. Y porque trabajaba mal, ganaba poco. Y porque ganaba poco, le iba mal, vaya. Y porque le iba mal, estaba triste. Y así se la llevaba en la vida constantemente. Llega un hombre muy rico y le dice, mira, yo te quiero ayudar, quiero que salgas adelante, te voy a regalar un lingote de oro. Pero la condición es que ese lingote de oro vayas a tu casa, lo guardes, lo escondas y que de aquí a un par de años adelante tú lo vayas a sacar. Entonces agarró aquel hombre ese lingote de oro, fue a su casa, buscó un lugar, lo escondió y aquella cara que estaba triste se alegró. Ay, como ahora estaba contento, por cuanto estaba contento cuando iba a trabajar, trabajaba bien. Y porque trabajaba bien, ganaba más. Y porque ganaba más, le iba mejor. Porque le iba mejor, estaba contento. Y porque estaba contento, cuando iba a trabajar, trabajaba bien. Y porque trabajaba bien, ganaba más. Y como ganaba más, pues le iba bien en la vida. Y como le iba bien en la vida, estaba contento. Y así se llevó la vida. Pasando 2 años, después que la vida le cambió, se acordó de aquel lingote de oro y dijo, iré y voy a sacar ese lingote de oro. Pero cuando fue a su casa y sacó ese lingote de oro en sus manos, oh, gran sorpresa, porque las manos las tenía con pintura color oro. ¿Cuál es el mensaje de esta pequeña ilustración? ¿Qué fue lo que le cambió la vida a este hombre? ¿Realmente el lingote de oro? No, fue la actitud con la cual comenzó las cosas. No fue el lingote de oro, no fueron los bienes materiales, fue el comienzo de las cosas, con qué actitud comenzó ahora en adelante la vida. Y esto es lo que hoy vamos a interiorizar en nuestro corazón los que estamos aquí. Cuán importantes son los comienzos del día, los comienzos del mes. Ahora que viene la fiesta de Pesaj, que es el comienzo de los meses, tanto en Luna Nueva como en la fiesta de Pesaj, en las diferentes festividades anuales, cuán importante es darle su valor, su trascendencia a cada festividad, cuán importante es darle su lugar y su trascendencia un viernes por la tarde, porque ahí es donde se gestan los comienzos, ahí es donde gestamos de alguna manera el futuro que va a traer como consecuencia nuestra vida, la actitud que tenemos en la vida constantemente, las cosas buenas, las acciones correctas. Y repito a manera de concluir, que si nosotros nos damos cuenta que algo en la vida no ha sido lo más correcto, evaluarnos,
hacer una introspección, estudiar de la Biblia sobre todo, porque a través de ello es que vamos a tener una idea por dónde tenemos que caminar y de esa manera hacer los cambios necesarios. Termino diciéndole estos. Recuerdo en el libro de Éxodo capítulo 6, cuando dice que el pueblo estaba en esclavitud y Moisés vino de parte de Dios y les dio eh, las palabras que Dios tenía para el pueblo de ser libres. Y me llama la atención porque el versículo 9 dice, y el pueblo no escuchó lo que Moisés le dijo. Literalmente el pueblo sí escuchó a Moisés, pero quiere decir, no prestaron atención a lo que Moisés dijo. ¿Cuándo es que vamos a comenzar a cambiar la vida? ¿Cuándo es que verdaderamente vamos a empezar a dar pasos de cambio? Cuando hagamos un alto en la vida, cuando dejemos de corretear lo cotidiano de la vida, cuando hagamos un stop en todo lo que hacemos y verdaderamente prestemos atención a lo que escuchamos y aprendemos, interioricemos, reflexionemos, entonces es que se producirán los verdaderos cambios. Que el gran Dios me los bendiga a todos, de verdad, qué gusto, qué alegría que sigamos en estas transmisiones. Con la ayuda de Dios, en la próxima nos veremos. Bendiciones, saludos a todos, todo lo bueno siempre. Que Dios me los guarde.